si tú ves las encuestas... ¿Y no te da miedo que las encuestas no aparezcas? ¿Y qué pasa si es que no pasan la valla? Pero ¿cómo voy a aparecer Pero yo sí si no soy apareces. candidato? Lo primero, obviamente, quiero hablar del Partido Aprista porque has aparecido en las encuestas. Ya estás en las encuestas. Una reciente encuesta de Ipsos coloca a su hermano Mario Vizcarra con un 7% de intención de voto. Y en papeles de las propias encuestas, sí, usted es, digamos, el candidato natural. Si está el número 2 en las encuestas porque tiene llegada con la población. En el circo mediático, las encuestas electorales, presentadas como verdades inmaculadas, tejen una red de manipulación. En los programas más vistos del país, se presenta un relato que, en lugar de informar, trata de moldear la percepción del electorado. Ya la campaña electoral está calentando. Los ciudadanos de a pie ya no se dejan engañar por las sombras de los datos de las encuestas. Las encuestas son manipuladoras, quieren hacer creer al pueblo de que están creciendo algún candidato y le buscan virtudes, bueno. ¿Usted confía en las encuestas? Uy, actualmente no. Hay mucho fraude, mucha estafa. Direcciona las encuestas justamente para engañar a un sector de la población y poder, digamos, direccionar a estos grupos políticos que ellos manejan, ya, para engañar, digamos, a la población y para que la gente, digamos, crea que esos partidos están en los primeros puestos. No hay que creer en las encuestadoras, hay que creer en las encuestadoras. Hay preguntas y preguntas. Ok, pero el primero es Rafael López Aliaga con 11%. Los métodos científicos, supuestamente aplicados por las encuestadoras, terminan siendo erróneos, dejando al descubierto la falacia detrás de los números. En 1990, debió ser elegido según todos los pronósticos Mario Vargas Llosa. 12 de febrero de 1990, las encuestas, un espejismo electoral. En los comicios presidenciales del 12 de febrero de 1990, Mario Vargas Llosa, Alfonso Barrantes, Henry Piz y Luis Alba Castro peleaban por el sillón presidencial. Las cifras de la encuestadora Imacén, con su aparente rigor matemático, coronaban a Vargas Llosa y Barrantes como favoritos. 14 días después, Vargas Llosa continúa liderando la intención de voto con un 45,6%. El segundo lugar lo ocupa Alfonso Barrantes, con un 13,3%, manteniendo su ventaja sobre el resto. 8 partidos aspiraban al Congreso. Las encuestas distantes de la realidad colocaban a un colosal Mario Vargas Llosa con un 38,9%, mientras que Alberto Fujimori, casi invisible, apenas alcanzaba un 9,5%. Las 3 encuestadoras con mayor credibilidad de aquellos años emitieron su veredicto a tan solo 2 semanas de las elecciones. Encuestadora Apoyo, Mario Vargas Llosa, 44%, Luis Alba Castro, 19%. De igual forma, Datum y CPI colocaban a los mismos personajes en los mismos lugares. En ninguno de esos resultados figuraba Alberto Fujimori, a pesar de la creciente ola de su partido Cambio 90. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Los resultados fueron abrumadores. Fredemo, con 32.616. Cambio 90, 29.091. La careta, la pantomima y la falacia de datos inexactos se desplomaron en las elecciones. Las cifras de 3 encuestadoras más importantes resultaron ser una burda mentira. En la segunda vuelta, Alberto Fujimori venció a Mario Vargas Llosa. El presidente Fujimori prestó juramento como el presidente número 107. 1995. Para ese año, la corrupción ya había hecho metástasis y todas las instituciones del Estado estaban bajo el mando del asesor Vladimiro Montesinos.
La revista Oiga, una de las más influyentes, lanzó un titular que quedaría grabado en la historia del periodismo: solo el fraude salvará a Fujimori. Años después, en el macrojuicio a Montesinos, quedaron expuestos los pagos a las encuestadoras para manipular cifras. Y yo le entregaba los $30.000 a Sanchís, y Sanchís, después que le damos la luz verde, recién Datum sacaba su encuesta. Con frialdad, reveló cómo se tejía la farsa. No, ya díganos la otra para no estar adivinando. Muerto por mí. ¿Cuál es la otra? La CPI. Y CPI. ¿Qué significa que...? Se paga mensualmente. Ya, o sea, y ellos votaban sesgadamente. Bueno, no sesgadamente, pero acuérdense que hay el más o menos 5. Y el más o menos 5 significa que antes de que salga la encuesta venía mi Fujimori, mira, decía, póngale acá, quítale aquí, póngale 3, póngale 2. Y eso se traduce en algunas personas, Datum y claro, Datum, CPI. Manuel Torrado es el dueño de Datum, se le paga $30.000. ¿Mensuales? Sí. ¿Y en el otro caso? Saavedra de CPI. ¿Cuánto se le paga? $20.000 por cada encuesta. Así de claro, las encuestas se compran a punta de dólares, uno tras otro, construyendo una realidad a medida. ...2001... Con Fujimori huyendo a Japón y una renuncia cobarde enviada por fax, el escenario político se transformó. Los nuevos aspirantes al sillón presidencial quedaron atrapados en un juego de las encuestas manipuladas que, una vez más, desempeñaron un papel perverso en la distorsión de la realidad. 6 de febrero del 2021. A 2 meses de las elecciones, la encuestadora Apoyo publica estas cifras. En esta ocasión, la candidata preferida era Lourdes Flores con 31.9%, seguida por Alejandro Toledo con un 29.4% y Alan García con 10.3%. Por esos años, Vladimiro Montesinos anunciaba los estrenos de la semana Vladibuster. Alejandro Curi y los congresistas fujimoristas eran los que estrenaban videos junto a Vladimiro Montesinos todas las semanas. Los candidatos políticos, para ser más visibilizados, pagan gran cantidad de dólares a los medios de comunicación. Perú Posible de Alejandro Toledo, $965.126. Unidad Nacional de Lourdes Flores, $667.272. Fin de Fernando Olivera, $554.922. Por un país de justicia social. Más de 1 millón de jóvenes ganan apenas 400 soles al mes. Toledo, más trabajo que el Perú necesita. Con Lourdes, el Perú que todos queremos. Datum Internacional muestra la última encuesta titulada Galopes y embestidas de los 4 primeros. Alejandro Toledo llega al 40%. Lourdes Flores se mantiene en 26%. Alan García en 19%. Esa era la última foto, el último dato. La OMPE valida al ganador, Alejandro Toledo primero, Alan García segundo y Lourdes Flores tercera. Las encuestas nuevamente aciertan a medida, predicen al ganador, pero fallan con el resto. Alejandro Toledo pasa la segunda vuelta. Jóvenes se van con Alan y Ollanta. Por esos años, el voto juvenil podría decidir al próximo presidente. Diario Correo. Encuestadora Sondeo Nacional de Analistas y Consultores. 25 de febrero del 2006.
Ollanta Humala segundo con 19% y Alan García con 16%. A menos de 15 días de las elecciones, las cifras seguían apuntando a Lourdes como favorita. Por un país de justicia social. Más de 1 millón de jóvenes ganan apenas 400 soles al mes. Toledo, más trabajo. Que el Perú necesita. Con Lourdes, el Perú que todos queremos. Sin embargo, el conteo oficial de la OMPE reveló otra realidad. Ollanta Humala llegó al primer lugar, Alan García quedó segundo y Lourdes Flores terminó tercera, desmintiendo los oráculos de las encuestas. Resultados, segunda vuelta 2001. Alan García se corona presidente de la República. Flash electoral de Panamericana Televisión. Presidente electo, Alan García, Partido Aprista Peruano. Repetimos, ya tenemos nuevo presidente. Elecciones 2011. A menos de 15 días de la primera vuelta, la empresa Datum publicó su encuesta del 20 de marzo, pronosticando el siguiente panorama. Alejandro Toledo, 20,2%, primero en las encuestas. Ollanta Humala, 18,5%. Keiko Fujimori, 17%. 3 días después, la encuesta de CPI mostraba un panorama similar. Toledo se mantenía en primer lugar y Ollanta Humala caía al cuarto lugar. En los resultados finales, Ollanta y Keiko pasaron a la segunda vuelta. Nada de lo que habían pronosticado las encuestas se cumplió. Una vez más, quedó en evidencia la manipulación de los sondeos. Informaciones brindadas por la OMPE. Ollanta Humala gana las elecciones en segunda vuelta. Y como podemos apreciar en la cintura, con un broche la banda lleva un bordado de hilo dorado, el escudo de armas del Perú. Encuesta presidencial Ipsos, 21 de febrero del 2016. Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 30%. Julio Guzmán, Todos por el Perú, 18%. Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Cambio, 9%. Soy Julio Guzmán y te pido que nos acompañes a recuperar nuestro país. Uno de los favoritos de la oligarquía peruana, un candidato impuesto por un grupo de poder, fue colocado el segundo puesto para atraer adherentes. Ese es el verdadero papel de las encuestadoras, como en el caso de Julio Guzmán. Un mes antes, Panorama reveló el 19 de enero del 2020 imágenes comprometedoras de Julio Guzmán huyendo de un departamento en Miraflores tras un incendio provocado por velas en forma de corazón, dejando sola a su colaboradora. Esa misma noche, en Cuarto Poder, Augusto Sondheim lo confrontó sin piedad, exponiendo sus respuestas evasivas y su falta de liderazgo bajo presión. Un episodio que golpeó duramente su credibilidad y su candidatura presidencial de 2021. Quiero estar ahí en un departamento, no debió quedarme, con una jovencita que además es subordinada. No, señor. Con unas velas en forma de corazoncito con flores, señor. almorzando entre comillas, según usted. Y se va corriendo. No, señor. Ahí están las imágenes del video. ¿Usted piensa que va a sobrevivir este escándalo? Esa es su percepción. ¿Usted piensa que con esas explicaciones va a sobrevivir este escándalo? Para la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, en su encuesta del 26 de febrero, Julio Guzmán, el morado, había sumado y no restado intención de votos después de tremenda demolición mediática. El futuro está en tus manos. 1 al 5. La OMPE muestra los resultados finales. Keiko Fujimori primera, PPK segundo y Verónica Mendoza tercera con 18,74%. A Verónica Mendoza, 2 encuestadoras la habían colocado última, evidenciando la conveniencia de sus datos sobre la realidad. Elecciones 2021.
Este cuadro refleja cómo las encuestadoras como Ipsos presentaban datos que no siempre coincidían con la realidad del electorado. Johnny Lescano en primer lugar, Hernando de Soto, segundo lugar, Verónica Mendoza, tercer lugar, George Forsyth, cuarto lugar, Keiko quinto, Pedro Castillo sexto, Rafael López Aliaga séptimo. El resultado publicado por la OMPE no se acerca en nada a lo mostrado por Ipsos. Castillo primero, Keiko segunda y Rafael López Aliaga tercero. Da vuelta con Keiko Fujimori de Fuerza Popular, quien obtiene 13.36%. El tercer lugar es para Rafael López Aliaga con 11.69%. El cuarto lugar para Avanza País de Hernando de Soto, 11. Festín de las encuestas se exhibe hasta el hartazgo en la televisión y en los programas de streaming. Pero yo te digo una cosa, yo tengo mis reservas con Apoyo, con Datum, porque mira, Alfredo Torres es el amo y señor de Ipsos Apoyo. Él es pareja, marido con Cecilia Valenzuela, Perú 21. Pero mira, yo te digo una cosa, estas encuestas son bambas, las hacen en la cama. O sea, que te mencionen en una encuesta de manera natural, sí, que te entreguen una cédula, es muy poderoso. La supuesta intención de voto ya no refleja al ciudadano, sino cuánto dinero se está dispuesto a invertir en la campaña. No, yo no confío en las encuestas. Sabemos que las encuestas por años atrás siempre han sido manipuladas. Hemos visto que en las elecciones que se ha visto ha habido sorpresas, no ha habido cambios. Hemos visto candidatos que nunca pensábamos que iban a aparecer. Y aparte las encuestas se enfocan en Lima, no ven una realidad fuera de Lima. Estas no son reales, pues nunca han sido reales, siempre son compradas, ¿no? Que siempre sabemos que al final ya todo se sabe, ¿no? Al final ya cambia, como siempre, como todas las elecciones que ha habido, siempre las encuestas son manipuladas, ¿no? Y al final se ve, pues, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque aparecen unas cantidades que no concuerdan con la realidad. Por eso no confío en eso. Las encuestas se han convertido en un mercado y la democracia en un negocio.